El otro día vi un vídeo corto, un reel dentro de Instagram, de una parte de una especie de coloquio entre varias personas. Y justo había una persona que decía que la ciencia no había conseguido explicar el amor. Yo en ese momento me eché a reír, porque de hecho el amor es una emoción basada en la química del cerebro prácticamente. Y es que existen infinidad de estudios científicos que han identificado exactamente qué neurotransmisores y hormonas, como la dopamina, norepinefrina, serotonina, estrógenos, testosterona, oxitocina, vasopresina, endorfinas y el factor de crecimiento nervioso juegan un papel crucial en la experiencia del amor. Es decir, está muy estudiado. Estas biomoléculas no solo definen la base molecular del amor, sino que también influyen en nuestras conductas y emociones, guiadas por el ADN bajo la influencia del entorno. Y es que, obviamente, esta persona no ha hecho ni siquiera una búsqueda en Google o en Consensus, la aplicación esta que utiliza inteligencia artificial para encontrar estudios científicos, incluso resolver tus dudas a partir de estudios científicos. No ha puesto ni siquiera la palabra o la frase estudios científicos amor, porque posiblemente sea de las cosas más explicadas y estudiadas de la ciencia. Entendiendo cómo funcionamos los mamíferos, un poquito de química y biología básica y un poquito de la evolución del ser humano es más que suficiente para entender cómo funciona el amor. A pesar de que nos cueste entender el razonamiento, pero lo vivimos en nuestro día a día todos los seres humanos. Y aquí es donde va lo importante de este episodio, que es el peligro de creer algo erróneo junto al desconocimiento de lo mismo, que da lugar a creencias completamente equivocadas como esta. Alguien que cree que el amor no tiene una explicación científica porque él no ha hecho una búsqueda en Google o en Consensus o ha preguntado a algún experto. Simplemente se lo ha imaginado o simplemente alguien se lo ha dicho y por su vagancia y estupidez no ha sido capaz de verificar esa información con una simple búsqueda, que he tardado yo 1 minuto en hacerla. Y si este tipo de comportamiento, de creer cualquier cosa que escuchas, lo realizas día tras día, año tras año, como resultado, tus creencias, tu comportamiento, tu actitud y tus resultados seguramente sean muy pobres. Así que empecemos a cuestionarnos nuestras creencias y pensamientos, sobre todo esos más arraigados en los que nosotros no hemos hecho ninguna investigación y nos hemos ido creyendo las cosas que hemos ido escuchando. Empieza a investigar, empieza a hacerte preguntas, empieza a usar el pensamiento crítico. De hecho, mi podcast Grandes Aprendizajes, con resúmenes de libros, lo creé justo para eso, para analizar muchas de las creencias y muchas de las cosas que se dicen y como está en un libro, la gente ya se lo cree. Y hay muchos libros que manipulan a las personas. De hecho, el otro día vi otro vídeo del famoso escritor Joe Dispenza, que el próximo resumen del libro va sobre uno de sus libros en el podcast Grandes Aprendizajes, que comentaba que se había curado solo de una enfermedad con la mente, pensando en ella, pensando en cómo se iba a curar. Y es que aquí de nuevo viene la estupidez humana. Imagínate que tienes un esguince y crees que te puedes curar con la mente, pensando en ello. Y en 2 semanas, ¡oh!, mágicamente te has curado. ¿Ha sido tu mente? No. No. Cuando el cuerpo sufre un esguince, es una lesión de ligamentos que conectan los huesos de una articulación y se activa un proceso natural, todo el mundo, todos los animales, bueno, no todos los animales, los mamíferos en concreto, cada animal, cada especie lleva su proceso, pero es un proceso natural de curación que sigue varias etapas. La primera es que el cuerpo responde al daño con inflamación para proteger el área lesionada y comenzar la reparación. De hecho, los vasos sanguíneos en la zona se dilatan, lo que causa el hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor. La segunda fase, que dura entre 7 y 20 días, son los fibroblastos, las células reparadoras que producen colágeno y la proteína principal que forma los ligamentos. Y la tercera y última fase, que es a lo mejor unas 3 semanas a varios meses, dependiendo de la intensidad de la lesión, el tejido cicatrizal comienza a reorganizarse y alinearse en la dirección de las fuerzas aplicadas a la articulación. Y claro,
Si tienes un mal diagnóstico, le dicen a esta persona que tiene una ruptura completa del ligamento, cuando no es así, no se opera y de repente se cura. Va a creer que tiene superpoderes, que su mente es no sé qué, o que ha pasado un milagro. No, simplemente es un mal diagnóstico. Y esto pasa. Entonces, si hay una persona que justo coincide que tiene un mal diagnóstico, tiene una mente que se cree cualquier cosa, o le han dicho que con sus superpoderes, o se ha leído un libro de Joe Dispenza, dice, ¡oh! Esto es así, el poder de mi mente. No, hay muchas cosas. La mente es muy poderosa para muchas cosas, pero no es mágica. Y aunque no entendamos muchas cosas, la mayoría tienen una explicación ahora mismo, racional, científica. Y hay otras que tardará un poquito la ciencia en entenderlo, pero las bases de la mayoría de las cosas las tenemos. Entonces, simplemente o es cuestión de tiempo o ya está explicado científicamente, y esto es en la mayoría de los casos, que simplemente las personas no le dedican un minuto a hacer una búsqueda de algunos estudios científicos, a leer, a entender, o simplemente no tienen las capacidades de entender qué es un neurotransmisor, cómo funciona la dopamina, que es la mayoría de los casos. Entonces, si alguien te viene y te dice que tu mente es capaz de solucionar estos problemas, eso se entiende mucho más fácilmente que saber cómo funciona la oxitocina dentro de tu cuerpo o qué son unas biomoléculas. Claro, pero eso no te da la razón. El desconocimiento de algo no te da la razón ante tu estupidez. Entonces es importante, tu estupidez me refiero a como seres humanos y yo me incluyo. Es importante que tengamos en cuenta esto y que no nos dejemos engañar por este tipo de mensajes y que nosotros no lo creamos, obviamente. Que no nos dejemos engañar sobre todo por estas personas que tienen un desconocimiento absoluto y que van con toda la seguridad del mundo diciendo la ciencia no entiende el amor. Hay cosas que la ciencia no entiende o que no explica o que no es capaz de... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, es que si no has hecho una búsqueda... Y esto es de lo que va el episodio de hoy. Bueno, que ya hemos terminado, no me voy a alargar más. Así que espero que te haya ayudado, que empecemos a utilizar un poquito más el sentido común, el investigar, el abrir la mente, pero de forma adecuada, sobre todo para darnos cuenta de que hay gente que dice cosas que son absurdas y que seamos nosotros simplemente los que seamos capaces de hacer una simple búsqueda, de preguntar a ChatGPT si hay alguna incongruencia con eso que has escuchado y si tiene más sentido o no lo que te está bien, esa otra respuesta o esas opciones que puedes investigar en apenas 1 o 2 minutos, para que no te engañen, para que no te manipulen. Porque cada vez más, hoy en día, es más fácil manipular y engañar a la gente. Así que te invito a que tú investigues sobre esto que te estoy diciendo. De hecho, en las notas del episodio te dejo un montón de estudios científicos. De hecho, creo que hay más de 100 estudios, no creo, 142 estudios científicos, te dejo por aquí, 127, 81 muestras, más de 38.000 participantes en total, y 42 específicos sobre los mecanismos biológicos del amor. Entonces, investiguemos un poquito antes de tener estas creencias y sobre todo, cuestionémonos esas creencias más arraigadas que tenemos, que no hemos tomado nosotros la decisión, sino que han sido nuestros padres, conocidos, amigos, los que nos lo han metido en nuestra mente. Muchísimas gracias, soy Borja Girón, has escuchado un nuevo episodio del podcast Los Últimos Días. Si quieres saber más de mí, borjagirón.com, y de hecho ahí te puedes apuntar a mi newsletter y a mi club de emprendedores. Un fuerte abrazo, chao, te quiero.